Gracias por su elección, por su compañía. Estamos empezando hoy día la segunda parte de nuestro curso, Una ventana a la Biblia. Entonces, la primera fase de este curso versó sobre una introducción arqueológica histórica a la Biblia, específicamente a los libros de Génesis y Éxodo. Entonces, para seguir el ciclo de la primera parte de la Biblia, es decir, para completar el ciclo del Pentateuco, en este curso, en un promedio de alrededor 4 sesiones por cada uno de los libros, estaremos viendo el resto de los textos del Pentateuco. Entonces, este curso versará específicamente sobre los libros de Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, como una manera de introducirnos a la Biblia, a su historia, a su redacción, y también para dirimir diferentes asuntos, diferentes temas que están contenidos en el mismo, y que sobre todo nos interesa abordar desde una base histórica, una base filológica, aunque también en este aspecto, bueno, en este curso, estamos agregando una revisión de la tradición judía, algunos comentarios sobre tópicos esenciales de los libros de los que vamos a estar hablando, a cómo el judaísmo entiende estos textos y cuál es la enseñanza que ha extraído y a su vez transmitido del mismo con el paso de los milenios. Entonces, aparte de las cuestiones filológicas, es decir, textuales y también, se me va la palabra, filológicas y arqueológicas, estaremos revisando alrededor de la mayor parte, de la mitad de la sesión, también estos contenidos que tienen que ver con el judaísmo tradicional. Entonces, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos en este curso. Sin ustedes, definitivamente este programa de cursos no sería posible. Y sobre todo, también gracias por colaborar en esta misión de poner al alcance de todo público contenidos exclusivos de cultura, de arte y también en este aspecto sobre el conocimiento de la Biblia. Entonces vamos comenzando el día de hoy. Entonces nuestro libro, precisamente en este primer capítulo, es el libro de Levítico. Y específicamente hoy en día hablaremos sobre el santuario del desierto, el Mishkan. Primero, cabe comentar algunas cuestiones del texto, ¿no? El libro de Levítico, como el nombre lo dice, se refiere a los miembros de la tribu de Leví, precisamente porque es de ellos, de esta tribu, de la que provienen tanto los levitas, que es un nombre general, el nombre que se le da a los, digamos, a los encargados, ¿no? De el transporte, manejo, vigilancia del santuario, del desierto, del tabernáculo. Y de entre sus filas también cabe distinguir a la familia de Aarón, el hermano de Moisés, a familia que va a ser consagrada por por el propio Moisés como la encargada exclusiva del sacerdocio. El sacerdocio entendámoslo como la representación de la comunidad frente a Dios, como también la enseñanza, digamos, de los principios bíblicos y sobre todo el ejercicio cultural. Todo lo que tiene que ver con el manejo de los sacrificios y la atención directa de los diversos aspectos que constituyen el culto será atendido precisamente por la familia de Aarón y por sus descendientes a lo largo de los milenios. Entonces decimos, Levítico se refiere a la tribu de Leví, hacemos cuenta de esto. Y bueno, también este nombre se debe sobre todo a que es precisamente en este libro que se explaya especialmente la enseñanza tradicional hebrea en la discusión
y también la ilustración sobre el ejercicio de los sacerdotes en el Ohel Moed, la tienda del encuentro, también denominado Mishkan o lugar sagrado, ¿no? Entonces, entonces el libro de Levítico, en la tradición judía va a ser conocido como Vaikra, porque es la expresión con la que se abre el libro en hebreo. Vaikra el Moshe, no, Vaikra Adonai el Moshe, es decir, habló Dios a Moisés. Entonces la palabra, él llamó Vaikra, va a dar título a este nombre. Y también cabe comentar, ¿no? La palabra está compuesta por una Baf, una Yod, una Kof, Resh y una Aleph al final. Esta Aleph es más pequeñita en los textos hebreos que el resto de las letras en la misma palabra. Entonces, exactamente cuál sea el origen de este pequeño rasgo no ha sido aclarado del todo, pero a lo largo de los milenios, los intérpretes de la Torah han entendido que la alusión que contiene esta pequeña Aleph al final de la palabra es precisamente la instrucción para enseñar el conjunto de leyes sacerdotales primero y antes que nada a los niños, a los menores, a los pequeños. Entonces es un acento primero para dejar claro el rango dentro de las tribus, quiénes son los que ejercen el culto, y segundo, cuál es el valor esencial que debe aprender el hebreo desde el principio de su vida. Las leyes que tienen que ver con el culto y también que son también las leyes sobre las cosas puras. Entonces, bueno, aquí también hay algo importante, ¿no? Si bien no está del todo aludido en el libro de Levítico, la constitución del Mishkan, la constitución del santuario, sino más bien más o menos desde la mitad del Éxodo en adelante, es donde se describen todos sus elementos, sus servicios, su constitución, etcétera. Lo hemos introducido aquí, sobre todo primero para ver todas las cuestiones que tienen bueno, que están relacionadas con el sacerdocio juntas precisamente en este libro del Levítico, en este análisis precisamente, pero también tiene que ver con el ubicar el servicio sacerdotal hacia el cual está dedicado el libro, precisamente con su contexto inmediato. Es decir, el libro de Levítico nos describe las fiestas, el culto, los diferentes elementos de los sacrificios, pero en este aspecto es ineludible, ¿no? Precisamente nombrar, darnos una idea de dónde era el lugar específico donde todo eso se ejercía. Entonces, si bien estamos en cuestión del propio orden de los libros, haciendo una regresión, retornando al libro del Éxodo, en este aspecto, más bien diríamos que estamos haciendo una adaptación temática, ¿no? Precisamente para poder tener todos estos elementos a la mano y poder darnos una idea lo más global posible de su significación y también de las conexiones entre los diferentes aspectos. Entonces, con esto vamos sobre el inicio del libro del Levítico. Entonces, nos comenta el primer capítulo del Levítico, de los versículos 1 al 5. El Eterno llamó a Moshe desde la tienda del encuentro y le habló diciendo: diles a los israelitas, cuando alguien de ustedes ofrezca al Eterno una ofrenda animal, la ofrenda deberá ser del ganado vacuno o del ganado menor. Si su ofrenda fuese un sacrificio vacuno, deberá ofrendar un ejemplar macho sin defecto físico. Deberá llevarlo voluntariamente hasta el patio de la tienda del encuentro, ante el Eterno. Luego que presione con sus manos la cabeza de la ofrenda o sea, del animal, y le será aceptado como expiación por él.
Luego que sacrifique al vacuno ante el Eterno, o sea, en el patio del santuario, la asará. Entonces los hijos de Aarón, los sacerdotes, que recojan la sangre en un recipiente y salpiquen de la sangre alrededor del altar que está en el patio de la tienda del encuentro. Entonces, bueno, el texto nos va dando la secuencia del ejercicio de los sacrificios, ¿no? Entonces, primero tenemos el llamado de Moisés, ¿no? Entonces, Dios llama a Moisés para instruirle sobre todo esto y posteriormente tenemos esta locución, di a los israelitas, entonces todo lo que te he enseñado transmíteselos. Cuando alguien de ustedes ofrezca una ofrenda animal, entonces aquí también cabe comentarlo, la palabra hebrea para ofrenda es corbán. Bueno, y al mismo tiempo en español tiene la connotación de entrega. Ofrecer es tomar algo y entregarlo a otros, ¿no? Y sobre todo con esta idea de la cortesía, ¿cómo podríamos decirlo? De la transmisión libre, y de la transmisión dedicada, ¿no? Por ejemplo, en este aspecto, aunque no le damos ese nombre, el prototipo de ofrenda todavía conocido en nuestra época, en esta vida secular, es el regalo. Entonces, el regalo se entrega a título gratuito, es un reconocimiento que se le hace a la otra persona sin esperar necesariamente algo, es una señal de respeto, de honor, de cariño, familiaridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces en este aspecto, ¿cómo podríamos decirlo? Corban significa precisamente, digamos, lo mismo, ¿no? Entonces, para ofrecer algo tienes que acercarlo a la otra persona a quien quieres otorgarlo, y también por lo mismo la palabra corbán en hebreo denota cercanía, aproximación. Entonces también podríamos traducirlo así. Cuando alguien de ustedes ofrezca al Eterno un regalo, sí, un regalo animal, esta ofrenda deberá ser del ganado vacuno o del ganado menor. Entonces aquí estamos hablando también cabe decirlo, véanlo en la introducción, de cómo los sacrificios no son necesariamente por el pecado. No tienen que ver necesariamente con alguna falta, como con el paso del tiempo se nos ha dado a entender, ¿no? Entonces como decimos, hay sacrificios que son meramente a título gratuito y que son, de nuevo, regresando al nombre, a la palabra corbán, una forma de acercarse a Dios. Ese es el objetivo primordial de este tipo de sacrificio llamado, podemos ver el nombre, Olá, elevación. Entonces la palabra Olá que alude a los diferentes significados de elevación, ascensión, digamos, levantamiento, aluden primero, antes que nada, a que precisamente el animal completo era llevado al fuego y su humo se elevaba hacia Dios. De esa manera, digamos, el plano inferior era puesto en contacto con el mundo superior. Y por el otro lado también se supone que precisamente el animal, aquello que se está ofreciendo, está siendo transformado de su uso secular. Entonces ese animal que habría servido para producir leche, para, digamos, rendir un beneficio en la hacienda de la persona, en este aspecto, digamos, todo el esfuerzo que esta criatura significa, a todo el peso, todo el trabajo que fue puesto en ello, podríamos decirlo incluso su valor pecuniario, está siendo entregado a Dios. Y de esta manera se está convirtiendo en algo más. Ya no es un beneficio material, sino más bien una honra espiritual, ¿no? También es ahí, digamos, otro de los significados que le podemos dar a la palabra hola. E indica, deberá llevarlo voluntariamente hasta el patio de la tienda del encuentro. La persona que quiere hacer un sacrificio por sí misma, por su voluntad, tiene que entregar.
Aunque, bueno, esto tiene sus excepciones, ¿no? Porque en las prescripciones talmúdicas, cuando una persona ha, digamos, prometido hacer un sacrificio, ajá, y ya tiene preparado el animal, digamos, ya está listo, ¿no? Todo precisamente para que lo ejerza. Entonces, si se ve que, por así decirlo, ¿no? La persona dijo una fecha, por así comentarlo, ¿no? Este lunes 18 de enero, bueno, el lunes 18 de enero voy a ofrecer un sacrificio y ya es el lunes 18 de enero, mediodía, y la persona no se ve que se quiera ni mover para ir hacia el santuario, en ese momento ya la gente tenía el derecho, sobre todo los sacerdotes o aquellos que habían escuchado que esta persona había hecho el juramento, tenían toda la, ¿cómo podríamos? No exactamente el derecho, ¿no? Sino que ya tenían todo el permiso, ¿no? De tomar esta persona, tomar al animal y por la fuerza hacer lo que se presentara al santuario. Entonces, lo habíamos hablado anteriormente, palabra dada era palabra que tenía que cumplirse, y en este aspecto un sacrificio prometido era algo que irremisiblemente tenía que entregarse, ¿no? Entonces, y esto se tiene que hacer frente a Dios, es decir, precisamente en el atrio, es decir, este gran patio que se encuentra enfrente del Mishkan, mejor dicho, enfrente de la tienda de la cita. Entonces, esta azara, este atrio, es el lugar predilecto para los sacrificios. Entonces, es ahí donde entendemos el escenario, ¿no? El lugar prototípico, el lugar especial en el cual tienen que ser dedicados los sacrificios, es precisamente la azara, el atrio del Mishkan. Entonces, en Ahora, este aspecto, ¿sí? ¿Escucho? el- el- los sacrificios estamos hablando de que es dentro del templo, en la parte de afuera, por así decirlo, en el patio, ¿verdad? En el patio, exactamente. Ok. Ajá. Entonces aquí decíamos, ese es el sitio para los sacrificios, ¿no? Entonces no exactamente el interior. Entonces ahorita vamos a ver las diferentes partes del mismo, pero también aquí, bueno, estamos, bueno, para remontarnos ahora, ¿no? ¿Dónde es el lugar donde nos describen el Mishkan? Donde nos describen la constitución del santuario. Este es importantísimo, ¿no? Entonces, aquí hay diferentes tradiciones, ¿no? Primero, vamos antes que nada a encontrarnos el relato mismo de la solicitud de Dios para que la gente done estos materiales y posteriormente su proceso de construcción desde el capítulo 25 del Éxodo en adelante. Entonces, digamos que es más o menos desde la mitad del libro del Éxodo a que vamos a ver ¿cómo podríamos decirle? Esta descripción muy detallada, bastante amplia, de cómo y con qué materiales debe ser constituido el santuario y cómo va a funcionar. Aunque también dentro de la tradición, el relato aparece antes de la redacción del pecado del becerro de oro. Entonces aquí hay algo importante, ¿no? Si uno sigue la secuencia del texto, las alusiones cruzadas que contiene, uno puede entender que primero Dios entregó a Moisés los 10 mandamientos. Posteriormente, cuando baja Moisés del monte Sinaí, se encuentra al pueblo alrededor del becerro de oro. A lo cual Moisés procede iracundo a traicionar, mejor dicho, a destruir el becerro y también a perseguir a quienes han traicionado a Dios. Y bueno, siguiendo la secuencia, lo que seguiría sería la ascensión de Moisés para solicitar perdón al pueblo. Y por último, en este aspecto, Dios digamos, como contestando favorablemente, dando perdón a los israelitas, empieza a darle a Moisés la instrucción sobre la construcción del Mishkan, ¿no? Entonces el Mishkan es el sitio de adoración, es el sitio donde Dios está presente en medio del pueblo.
Entonces podemos entender que bueno, y también siguiendo las tradiciones homiléticas, que fue precisamente la falta de presencia de Moisés, ¿no? Que servía de vínculo entre los hombres y Dios. Y también, ¿cómo podríamos decirlo? La falta de un lugar, ¿no? Donde se hiciera más patente ese contacto de la comunidad con Dios, que los israelitas desesperados, los israelitas espantados porque Moshe no se aparecía, empiezan a, bueno, construyen un ídolo, es decir, le dan una expresión material a su fe y bueno, de ahí lo que sobreviene es el pecado, ¿no? Pero diríamos que hasta este punto se entiende lo que estaba pasando, ¿no? No fue simplemente por, ¿cómo podríamos decirlo?, por maldad a que los hebreos construyen el becerro de oro, sino como una reacción, ¿no?, desesperada ante la falta de Moshe. Entonces, bueno, esto lo comprende Moisés, esto lo comprende Dios, y es de ahí que precisamente, podríamos decirlo incluso de una manera cortés, ajá, Dios le da a Moisés la instrucción, comienza a darle la instrucción para que se construya este santuario, ¿no? Pero también lo hace de una manera, podríamos decirlo hasta cierto punto, cortés e indirecta, porque no ordena, ajá, ¿cómo podríamos decirlo? Construyan esto para mí, sino traigan materiales, ajá, traigan materiales de construcción, ajá, y cada quien ponga todo esto de sus propias manos. Es decir, que quedara claro que todo el pueblo iba a cooperar en la construcción del santuario. Entonces, digamos, el relato comienza así. El Eterno habló a Moshe diciendo, transmita a los israelitas lo siguiente. Diles que tomen una ofrenda para mí, que tomen mi ofrenda de todo aquel cuyo corazón lo motive a entregarla. Esta es la ofrenda que deberán tomar ellos, oro, plata y cobre, lana turquesa, lana púrpura, lana roja, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tajash, y madera de acacia, aceite para las luminarias, especies para el aceite de la unción y para el aceite aromático, piedras de shoham, y otras piedras de engaste para el efod, y para el hoshen, háganme un santuario y yo habitaré en ellos, de acuerdo a todos los diseños que yo te muestro. El diseño del Mishkan, y el diseño de todos sus accesorios, y así deberán hacerlo, ¿no? Entonces, lo que está solicitando Dios es una ofrenda. Y en este aspecto no está solicitando una ofrenda animal, sino la entrega de los elementos materiales que ayudarán a construir tanto la tienda en sí misma, como también los diferentes elementos e incluso vestimentas, ¿no?, que se usarán dentro de ella. Ya solamente después de haber descrito todo el material que se necesita, Dios les dice, entonces me construirán, ya como digamos en cierto tono de orden, háganme un santuario, pero también esto incluye una promesa, ¿no? O podríamos decirle una garantía. Y precisamente cuando lo hayan construido, yo habitaré en ellos. Yo habitaré en medio del pueblo cuando construyan mi santuario, en medio de sus tiendas, ¿no? Porque también aquí hay un elemento importante, ¿no? El santuario no estaba instalado en cualquier lugar, no estaba instalado en la lejanía digamos, de las tiendas, ¿no?, del campamento de la gente, de los israelitas, sino que más bien lo presidía. El Mishkan estaba instalado en el centro del campamento y las tribus habitaban alrededor del mismo, ¿no? Entonces aquí es donde entendemos primero la promesa, yo habitaré en medio de ellos, que es la instrucción directa de dónde debe estar instalado este Mishkan, pero también importantísimo, ¿no? Entonces también tenemos esta alusión, yo los estaré acompañando. Entonces, esto será signo visible
de que yo estoy con ustedes. Ya no va a ser más el Dios, ¿no? Que está sumido en una columna de fuego y en una columna de nube, ¿no? Que va adelante o atrás y que está lejano, ¿no? Y al que el pueblo sigue, ajá, y que, ¿cómo podríamos decirlo, no? Y que de cierta manera mira, ajá, indirectamente su manifestación, sino que en este aspecto Dios mismo, ajá, está habitando, ¿cómo podríamos decirlo? Se encuentra en medio del pueblo, ¿no? Entonces, visiblemente está con ellos, así como ellos quisieron una manifestación visible de Dios y por eso construyeron un becerro de oro. Recordemos que alguien proclama por ahí cuando aparece el becerro de oro, este es tu Dios Israel. Entonces ahora Dios viene a manifestarse, ahora sí, directamente en medio del pueblo. Y el texto continúa. Hace el tabernáculo de 10 cortinas de lino, de hilo de lino con lana turquesa, lana púrpura y lana roja. Que el tejido tenga un diseño de querubines, obra de tejedor experto. La longitud de cada cortina deberá de ser 28 codos, ajá, de entre 48 y 60 centímetros, y el ancho de cada cortina deberá ser de 4 codos. Las cortinas deberán tener la misma medida. 5 de las cortinas estarán cosidas, unidas entre sí, y las otras 5 cortinas también estarán unidas entre sí. Haz ojales de lana turquesa en el borde de la cortina que termina el primer panel de cortinas, y lo mismo en el borde de la cortina que termina el segundo panel. Haz 50 ojales en la primera cortina, y 50 ojales en el borde de la segunda cortina. Ajá. Y que los ojales queden perfectamente alineados al enfrentarse los unos con los otros. Ajá. Entonces podemos ver que, ajá, básicamente lo que Dios ordena construir a Moisés es una tienda. Ajá. Y en este aspecto, literalmente, como el resto de las tiendas en las que vive el pueblo. Entonces, básicamente, digamos, estas tiendas que se levantan, bueno, estas grandes carpas, ¿no? Que levantan los nómadas para vivir en el desierto, están constituidas precisamente de una serie de postes que crean un sobretecho, un manto que hace precisamente de manera de techo y las cuerdas y los ganchos que lo sostienen. Ajá. Entonces, el santuario de Dios en el desierto está constituido de la misma manera. Es una tienda, es un Ohel. También por eso es que se le llama el Ohel Moed, ¿no? Entonces, la gran tienda, no exactamente porque sea gigantesca, aunque su tamaño sí es, como podríamos decirlo, considerable en contraparte de el resto de las tiendas promedio. Pero sobre todo, ajá, ese nombre se le debe, ajá, digamos, a su importancia sacramental, ¿no? Es el lugar del encuentro, es la tienda donde Dios llegará a ver a los hombres, ¿no? Donde establecerá una relación con Moisés, con los sacerdotes y a través de ellos con todo el pueblo. Y bueno, también aquí vemos algo importante, ¿no? Los materiales que solicita Dios para esta construcción pues son los que tienen disponibles la gente. Entonces recordemos que Moisés le instruye a los israelitas pedirles objetos de plata, oro, bueno, de metales preciosos, la última noche que van a salir de Egipto. De esta manera desposeen a los egipcios de su propia riqueza y estas riquezas con las que primero construyeron al becerro de oro, ajá, van a ser posteriormente correctamente utilizadas para construir la tienda del encuentro, el Mishkan. Y de aquí hay una enseñanza homilética tradicional, ¿no? Que el oro que construyó el becerro de oro venga ahora y construya el santuario de Dios. Como para decir que aquello que fue usado para el mal, ahora que sea corregido, y que sea precisamente usado para el bien. Este es el principio del tikkun, o también conocido como principio de reparación, que es que es una de las dinámicas esenciales del judaísmo, ¿no?
Entonces, cuando uno peca, está usando sus fuerzas, está usando lo mejor de sí para hacer lo incorrecto. Y bueno, la manera de enmendar esa situación es precisamente usando sus fuerzas, usando su dedicación para, bueno, usando su tiempo y sus recursos para servir a Dios, ¿no? Entonces, lo uno retira, repara lo otro. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No habrá nada más. Oh, Finalmente, Dios instituye el sacrificio, pero para que ¿cómo te diré? Para que le rindan culto a Él como primera instancia y como una expiación del pecado. lo que decíamos, no necesariamente para el pecado, porque el primer sacrificio que Sí, describimos bueno, no era un sacrificio por el pecado, no era un sí sacrificio, fueron los sacrificios. Por podríamos eso, decirlo más bien como de culto, de adoración. de culto hacia Él para Ajá, honrarlo. Ah, ok. exactamente. Entonces aquí seguimos a la segunda parte, ahora para platicar un poquito sobre el tabernáculo y sobre las opiniones modernas al respecto, ¿no? Entonces cuando uno, bueno, de buenas a primeras, ¿no? Cuando uno lee el relato del Éxodo, el relato de la construcción del Mishkan, primero se va a encontrar una cantidad descomunal, de oro, de maderas preciosas, y también de artículos de lujo involucrados precisamente en esta construcción, ¿no? Entonces, debido a que ellos eran podríamos decirlo, ¿no? Era una comunidad, ajá, que tenía ¿cómo podríamos decirlo? Que acababa de salir del desierto de Egipto, ¿no? Y que precisamente iba a estar vagando 40 años en el desierto, pues esto ha movido muchas suspicacias, ¿no? Entonces, primero, ojo, el tamaño de la propia comunidad hebrea en ese momento. Para algunos, las cantidades, ¿no?, que ofrece la Biblia resultan descomunales. Entonces, pensar en una tribu de alrededor de, primero, 100,000 varones, digo 600,000 varones, ¿no? Simplemente con los 600,000 varones que anduvieran por el desierto habría un tremendo problema, ¿no? Y segundo, seguramente estos hombres llevaban familia, eso significa también mujeres y niños. No estamos hablando de un contingente que tendría que ver con varios cientos de miles o también con millones de personas, ¿no? Albergadas precisamente en pequeñas tiendas, ¿no? Entonces, podríamos decir en promedio, ¿no? En el desierto, por ejemplo, las tribus árabes, las tribus beduinas, la mayor parte de las tribus constan de alrededor de unos 50, 70 miembros, y eso diríamos algunas de las más grandes. Las más descomunales e importantes logran tener alrededor de unos 1,000 miembros, pero en general podríamos decirlo, no es una cantidad sostenible, ¿no? Cuando se llega a reunir tal cantidad de gente, sobre todo es para las fiestas religiosas, ¿no? De manera temporal. Y una vez que termina la fiesta, pues simplemente esta gran comunidad se disgrega en las tribus, en los clanes que la conformaban originalmente, y esto se dispersa, ¿no? Entonces, hablar de esta cantidad de gente en el desierto es pues muy, muy rebatido. Y por el otro lado, también esas cantidades de oro, de lana, de lino, que se están comentando, pues nos encontramos del mismo problema, ¿no? Que digamos son toneladas de oro las que se nombran, y también cantidades ingentes de lana y de otros materiales que muchos han dudado a lo largo del tiempo que incluso, ¿no? Aunque hubieran saqueado Egipto, en verdad habría sido muy difícil de reunir tal cantidad de materiales, ¿no? Para algunos, esto más bien sería una idealización, ¿no? Posiblemente sí hubo un Mishkan, sí hubo un Ogel, una tienda que servía a modo de templo provisional,
pero muy seguramente no de tan grandes dimensiones, ¿no? Entonces esto sería más bien un recuerdo magnificado, ¿no? De lo que fue la vida en el desierto, tal, bueno, como haya sucedido, aunque también para otros esto sería la alusión al templo en una época en la que simplemente no debió haber existido. En el sentido de que algunos intérpretes modernos, vamos a examinar un poquito de su punto de vista hoy, algunos intérpretes modernos postulan que el relato del Mishkan, el relato del santuario, fue escrito, fue introducido a los 5 libros de Moisés como una forma de adelantar, ¿no? De reflejar lo que posteriormente sería la institución del templo de Jerusalén, ¿no? Entonces sería una manera de anticiparlo, ¿no? De ponerlo en el texto y también de justificar. Nosotros tenemos un templo en Jerusalén porque en el desierto ya la comunidad israelita tenía un santuario, y nosotros hemos hecho de esta una construcción formal, ¿no? Entonces esto es, podríamos decirlo, una hipótesis, ¿no? También esto hay que tenerlo en cuenta. Simplemente ha pasado tanto tiempo y los materiales simplemente ya no están disponibles como para poder salir de dudas y poder entender bien cómo se constituyó el antiguo templo, ¿no? Entonces aquí tenemos una pequeña maqueta, ¿no? Que en algunos lugares de Israel se puede conseguir, sobre todo en ¿cómo se llama? En la tienda del tercer templo en Jerusalén, una maquetita de la construcción del Ohel Moed, del santuario del desierto. Entonces podemos ver aquí sus principales partes componentes, ¿no? Entonces primero la Azara, que es el gran atrio que rodea a el Ohel, que es propiamente el tabernáculo o santuario, ¿no? Algunos le llaman en general a esta estructura Mishkan, santuario, aunque también se referiría, ¿no? Con mayor precisión a la tienda en sí. Mishkan significa lo sagrado, lo consagrado, y en este aspecto, lo especialmente consagrado de esta construcción es precisamente el tabernáculo, ¿no? La tienda que se encuentra en el centro. Como comentábamos, se puede ver que el método de construcción de esta tienda no dista en general de las construcciones, precisamente de los nómadas en el desierto. Entonces, postes a modo de sostén, cortinas a modos de muro y de techo, y ganchos y cuerdas a modo de sostén, ¿no? A modo de tensores para esta estructura, ¿no? Que ayudan a mantenerla firme, a mantener la estructura bien, bien constituida en el desierto. Entonces, lo que presidiría la zona de la Azara, es decir, la zona del atrio, es primero el portón que está diseñado para no dar la vista directamente del interior al exterior. No hay un cortinaje que sirve de barrera para que las miradas no entren directamente al santuario, ¿no? Entonces, una vez una vez que uno pasa por esta entrada, se encuentra con el atrio. Normalmente solamente las personas que entregaban, bueno, que no eran levitas y que iban a entregar una ofrenda, podían entrar a los primeros metros, ¿no? A los primeros segmentos de esta azara. Ahí el sacerdote tomaba el animal dedicado, tomaba la ofrenda que estaba ofreciendo la persona, y bueno, posteriormente la persona se retiraba y el sacerdote empezaba el proceso de sacrificio, ¿no? A un costado podemos ver un conjunto de mesas que servían precisamente para sacrificar al animal y también para destazarlo, para prepararlo para el sacrificio. Y a un costado podemos ver que se levanta la rampa que se elevaba para facilitar precisamente el acceso a la cúspide del altar de cobre. A un costado podemos ver
el kior, que es la fuente ceremonial en la cual se lavaban la mano los sacerdotes para hacer los sacrificios, y hacia enfrente y al fondo vemos propiamente el Ohel Moed, es decir, la tienda consagrada. Entonces nos comentan, Graf y Wellhausen creyeron que la obra conocida como P, es decir, la fuente sacerdotal, la mayor de las fuentes de Pentateuco, fue también la última en ser escrita. Argumentaron que el autor de la fuente sacerdotal tuvo que haber vivido en los tiempos del Segundo Templo. Durante ese periodo el templo fue el centro de la vida de la comunidad, y sin embargo ni las leyes ni la narrativa de la fuente P mencionan jamás el templo. Entonces, lo que nos comenta, bueno, para regresar un poquito al curso de la primera parte. Entonces, recordemos que dentro de la hipótesis documentaria a que intentan describir cómo fue escrito el Pentateuco, los autores nombran que existieron 5 fuentes, ¿no? 5 podríamos decirlo, autores o 5 tradiciones de las cuales provenían, sí, de los cuales se tomaron los diferentes textos que constituyen el Pentateuco. Entonces, una sería la fuente eloísta, llamada también la fuente E. La otra sería la fuente yavista o fuente J. Y también tendríamos la fuente sacerdotal, la fuente P. Entonces, uno de los aspectos principales de la fuente P es precisamente que que está constituida por las partes del Pentateuco que se encargan de describir el servicio del templo, bueno, el servicio de el Mishkan, el servicio del santuario. Pero en este aspecto nunca hablan directamente sobre el templo de Jerusalén. Hablan del lugar donde Dios se presenta, o mejor dicho, de presentarse en el lugar donde se encuentra Dios. Entonces, pero en este aspecto nunca se insinúa, nunca se nombra específicamente ese lugar como un templo, sino precisamente el nombre que siempre se va a usar es el de Mishkan, el de la tienda consagrada. Así pues, la clave de la hipótesis de Graf y Wellhausen se centró en la idea de que cada vez que la fuente P menciona el tabernáculo, se referiría en realidad al templo. Según ellos, lo cierto es que el tabernáculo no habría existido jamás. Se trataba de una ficción inventada por el escritor sacerdotal para evitar el anacronismo de emplear la palabra templo en un texto supuestamente mosaico. Entonces, bueno, también aquí tenemos una cuestión importante, ¿no? Primero, la cuestión cultural. ¿Cómo se llama? El antisemitismo, que fue, pues podríamos decirlo, tradicional, ¿no? Característico de los académicos y sobre todo, ¿no? De los académicos que estudiaban la Biblia, durante todo el siglo XVIII, XIX, impone una visión, ¿no? Impone un presupuesto, ¿no? El texto de el texto de la Biblia debe estar mal porque lo escribieron judíos. Entonces, desde este aspecto, pues cualquier alusión, cualquier dato que pueda describir, que pueda ofrecer el texto, inmediatamente es visto con aires de soslayo, ¿no? No debe ser bien, debe ser más bien una figuración, debe ser mera superchería. Entonces, digamos, tenemos ese criterio. Y por el otro lado, aunque no siempre tenía que ver con el antisemitismo, podríamos decirlo que lo común era precisamente siguiendo la tendencia positivista de la época, poner siempre en duda el texto bíblico, ¿no? De nuevo, lo que se estaba describiendo no podía ser del todo cierto, no podía estar del todo bien, ¿no? Entonces, ese era el presupuesto esencial de los estudios bíblicos, y no se va a retirar del todo. Aunque, podríamos decirlo, hay una cierta verdad, ¿no? Precisamente porque el Ohel Moed, porque el Mishkan funciona como templo portátil, podríamos denominarlo así,
podría ser una alusión al posterior templo permanente en Jerusalén. Que también aquí está bastante, hoy en día, sobre todo, está también muy poco claro dónde se encontraba instalado el templo de Jerusalén por primera vez. Algunos comentan que podría no estar en la zona que tradicionalmente se le ha dedicado, precisamente el patio del monte del templo, donde hoy se encuentra la cúpula de la roca. Hay diversas hipótesis hoy en día que trabajan otras locaciones dentro del mismo monte para ubicarlo, digamos que esto sería especial, pero sobre todo, ¿no? Para la época del segundo templo, que es el lugar que los judíos van a conocer posteriormente como el lugar del templo, precisamente el emplazamiento de la cúpula de la roca ha sido reconocido durante milenios, ¿no? Como este sitio antes que nada, ¿no? Entonces, en esta ilustración estamos viendo la constitución de Elohel Moed, de la tienda del encuentro y su interior. Primero, desde fuera hacia adentro, lo que podemos reconocer es la constitución en diferentes capas de tejido de la tienda que recubre el núcleo del santuario. Entonces, debajo de todas esas capas, de todas esas capas de lino, de diferentes tipos de, bueno, colores de, ¿cómo se llama? De lana y de piel de tajash, podemos ver precisamente los tablones recubiertos de oro que constituían los muros de esta construcción. Entonces, no sabemos exactamente de qué grosor, ¿no? Era la capa de oro que constituía este santuario. Hay mucha especulación al respecto, ¿no? Pero podríamos decirlo, ¿no? Que lo que podemos apreciar antes que nada es que precisamente ese conjunto de tablones de oro, que de hecho se dispone, se dibuja de diferentes maneras, es precisamente el armazón que sostiene el funcionamiento, mejor dicho, la estructura de la tienda de reunión, ¿no? Al mismo tiempo, la tienda se divide en dos cámaras, una anterior y una posterior. Entonces, a ambas tenemos acceso a través de sendas cortinas que separan primero al exterior del interior y también al lugar santo, como se le conoce, el Kodesh, del lugar más santo, el Kodesh HaKodashim. Entonces, en el lugar santo vamos a encontrar tres elementos esenciales. La menorá, que es el candelabro de 7 brazos, el shulchan, que es la mesa del pan de las proposiciones, y otro pequeño altar, el altar de oro, en el cual se ofrendaba diariamente incienso dentro de la instalación. Ahora bien, enfrente del altar de oro podemos encontrar, bueno, podemos ver, ¿no? Una segunda cortina que protege el arca de la alianza que se encuentra dentro de el Santo de Santos, el Santa Sanctorum, como era conocido en latín, ¿no? Entonces, a este lugar podían entrar los sacerdotes, y en este lugar, en el Santo de Santos, solamente podía entrar el sumo sacerdote, en la fiesta de Yom Kippur, el día del perdón que se celebra 10 días después del Año Nuevo Judío. Tenía razón, es decir, Graf y Wellhausen, al preocuparse tanto por el tema del tabernáculo. En los 5 libros de Moisés se habla del tabernáculo más que de cualquier otro tema. Existen, por ejemplo, todos los mandamientos sobre sacrificios y otras ceremonias que deben celebrarse obligatoriamente allí. Hay capítulos enteros dedicados a describir los materiales de los que está hecho. Hay historias que suceden en él o frente a él. Después, en el monte Sinaí, mejor dicho, después del monte Sinaí, es el lugar donde Dios se comunica con Moisés.
Ujú. Entonces, si bien vemos que hay grandes relatos sobre el monte Sinaí, que es donde primero, ¿no? El pueblo va a albergarse alrededor de 20 años, los primeros 20 años de su estadía en el desierto, y es precisamente donde se va a recibir los 10 mandamientos y el grueso también del corpus legal judío. Vamos a encontrarnos que en el relato el centro se desplaza del monte Sinaí al Mishkan, como sitio predilecto de la manifestación de Dios y también como centro del drama de los hombres, ¿no? Es ahí primero donde toda la comunidad centra su atención, donde los hombres van a consultar sobre Dios, es ahí desde donde se ejerce la autoridad, en este lugar es donde la gente encuentra a Moisés, a Aarón, y es también aquí donde cuando Dios se enoja o cuando podríamos decirlo está alegre, donde se manifiesta la divinidad. Entonces, sí, el relato del Sinaí va a ser impresionante, va a ser tremendamente poético, pero por el otro lado, sobre todo en el resto del relato del Éxodo, la mayor parte de la historia va a estarse contando en torno de este lugar, ¿no? Entonces este va a ser el sitio predilecto de la historia sagrada, desde la mitad del Éxodo en adelante. Entonces aquí podemos ver, mejor dicho, en esta pequeña reconstrucción, podemos ver las diferentes capas de lino y de lana que recubren el tabernáculo. Entonces, para dar a entender que es muy sagrado, aquí hay que preservar la honra de este lugar, entonces precisamente está recubierto, por así decirlo, como de diferentes prendas. Entonces esto también es algo prototípico de la antigüedad, ¿no? Aquello que requiere más honor, que requiere más respeto, está más protegido. Y en este aspecto podríamos decirlo, nos presenta más coberturas. Está más protegido. Es un lugar sagrado. El santuario que contiene el arca, las tablas de los 10 mandamientos y los querubines. Está construido con madera noble, oro, latón y lino tejido con oro, escarlata y púrpura, con un recubrimiento de cuero rojo. En él solo pueden entrar los sacerdotes. Cualquier otra persona no autorizada que entre debe ser ejecutada. Entonces, lo que estamos viendo ahora en esta ilustración es el sistema de acoplamiento, con el cual se sostienen los muros del Ogel, de la tienda de reunión. Entonces podemos ver cómo estos tablones bastante gruesos, sí, estos tablones bastante gruesos, se encuentran recubiertos de oro, como comentábamos, y a su vez presentan una serie de canales que sirven para fijar los postes, que a su vez mantienen a los tablones unidos entre ellos. Debajo de estos tablones podemos ver unos zócalos de plata, una especie, podríamos decir así como de patitas, ¿no? De apoyos principales de plata, que sostienen el tablón recubierto de oro. Y en la parte superior, a modo de grapa, hay una serie de elementos que de nuevo sirven para reforzar la unión superior entre los tablones que constituyen esta construcción, ¿no? Entonces, arriba lo que vemos son las diferentes posibilidades, ¿no? Hoy en día no se sabe del todo exactamente cómo estaba construido, se especula mucho. Entonces, lo que vemos es el método a través del cual se estarían sosteniendo los tablones entre sí. Entonces, todos los tablones constarían con una serie de apoyos que servirían a su vez para que se insertaran entre ellos estos medios canales de oro, que servirían precisamente para contener las varas longitudinales que ayudan a sostener
la estructura unida entre sí. ¿Fue todo esto una ficción, imaginada por un escritor sacerdotal posterior como un símbolo del segundo templo? Pero la fuente sacerdotal enfatiza el arca, las tablas, los querubines y el Urim y el Tumim en conexión con el tabernáculo, y ninguno de estos objetos se encontraban en el segundo templo. ¿Por qué razón un sacerdote del segundo templo, con la idea de redactar un documento típico de un fraude piadoso, enfatizaría precisamente aquellos componentes del tabernáculo que luego no aparecen en el segundo templo? Es decir, el texto está, bueno, básicamente, Friedman está preguntando si se supone que el tabernáculo es una copia del templo, ¿por qué artículos que ya, precisamente por qué artículos que no aparecían en el segundo templo sí se encuentran en el tabernáculo? Es aquí donde podríamos defender, ¿no?, que el texto, los textos sobre el tabernáculo están describiendo una serie de tradiciones que tienen que ver con elementos, usos, costumbres, rituales que sí existieron con anterioridad, que sí databan de una época anterior, que tuvieron que ser redactados primero para salvarlos del olvido y segundo para que pudieran preservarse el culto levítico. Y también aquí hay algo bien importante, ¿no? Esto nos hablaba de la antigüedad del culto. Entonces el culto, o mejor dicho, el servicio del templo de Jerusalén, no era algo que recién se hubiera inventado, y que precisamente apenas tuviera unos, ¿qué les gusta?, 100, 200 años de ejercerse, ¿no? Sino que era algo que venía de la más antigua época del pueblo judío, ¿no? Y era precisamente por eso que se le rendía respeto, se le rendía, bueno, tenía un valor intrínseco y se seguía ejerciendo su servicio hasta aquella época. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? Ok, entonces seguimos. Ahora vamos a algunas tradiciones midráshicas, es decir, algunas interpretaciones tradicionales sobre el tabernáculo y su funcionamiento. Entonces, bueno, aquí vamos aquí también cabe hacer la aclaración, ¿no? El midrash, midrash viene de derash, que significa interpretar, analizar, observar detalladamente. La palabra, la palabra midrash, viene del verbo derash, que significa observar, interpretar, analizar, ver algo detalladamente. Y por un lado constituye una serie de interpretaciones, ¿cómo podríamos decirlo así? De interpretaciones que se han transmitido de boca en boca a lo largo de los siglos, según la tradición, desde la época del propio Moisés, el profeta, hasta la época del segundo templo, ¿no? Entonces aquí hay algo importante, ¿no? Entonces es parte de lo que dentro de los círculos fariseos y posteriormente entre los círculos rabínicos se le conoce como la Torá oral. Entonces el judaísmo reconoce dentro de su tradición la autoridad de dos documentos. Primero, la Torá escrita, es decir, el Pentateuco, tal como nosotros en día lo conocemos en su recensión escrita, y el conjunto de interpretaciones tradicionales que se transmiten junto con la enseñanza del texto en sí. Entonces, esa es la Torah oral. La Torah Shebe'al Peh, o la ley, mejor dicho, la enseñanza que está en la boca. Entonces, esta enseñanza tiene que ver, por un lado, ¿no?, con instrucciones legales, con toda la prescripción de una jurisprudencia
que sirve precisamente para hacer presentes, para poder ejecutar los mandamientos divinos y que también funcionan para explicar el texto bíblico. Entonces se llama halajá, al conjunto de prescripciones, al conjunto de reglas que constituyen la tradición oral. Y se llama agadá al conjunto de parábolas, de enseñanzas que interpretan las partes no legales de la Biblia. Y en este aspecto, uno de los géneros, podemos decirlo así, uno de los géneros que constituye la interpretación de la Biblia, la interpretación narrativa de la Biblia, es precisamente el Midrash. Entonces, también el Midrash lo podemos observar, ¿no? Hacia grandes rasgos, como una colección bueno, aparentemente de cuentos, de versos, y sobre todo de parábolas, que sirven para ilustrar ciertas ideas importantísimas que se nos podrían escapar si leemos demasiado rápido el texto. Entonces vemos que la Biblia es un texto un tanto difícil, un tanto intrincado, que precisamente necesita un apoyo, pero sobre todo si uno no se entrena, no para leer pausadamente y con detalles, mucho de lo que contiene simplemente pasa completamente por alto, ¿no? Entonces, gran parte del objetivo de estas parábolas es precisamente ayudar a la persona primero a pensar, a detenerse, y segundo, presentar una serie de hipótesis, podríamos decirlo, de ideas que a través de metáforas intentan explicar conceptos muy difíciles dentro del texto. Y entonces estas colecciones pueden ser bastante amplias y mucho más grandes que las del texto bíblico en sí. Entonces, aquí tenemos una pequeña colección, ¿no?, de enseñanzas que tienen que ver precisamente con la orden de construir el tabernáculo. Entonces nos comenta este extracto de Estudiando algunos Midrashim de la página torah.org.ar. La misma, el mandamiento de construir un tabernáculo. Después del pecado del becerro de oro, Moshe incesantemente imploró al Eterno perdonar a los hijos de Israel. Finalmente, él produjo un perdón. No obstante, Moshe no estaba satisfecho, sino que interrogó al Eterno: ¿cómo será manifiesta a las naciones del mundo que tú realmente has perdonado a los hijos de Israel? Deja que la tribu o el pueblo de Israel construyan un santuario. El Eterno replicó: ahí ellos ofrecerán sacrificios, los cuales yo aceptaré. Esta será pública prueba de mi renovado amor por mi pueblo. Entonces aquí una explicación, bueno, nos vamos sobre todo el relato y después vamos sobre explicaciones. A pesar de que la mitzvah de construir un Mishkan fue impartida solo después del pecado del becerro, la Torah la registra previamente. Las porciones que versan sobre el Mishkan, Terumá y Tetzabé, preceden a la narración del pecado del becerro de oro, que es el relato de Parashá Kitizá. La Torá revierte el orden cronológico para enseñarnos a nosotros que el Eterno prepare el antídoto para un pecado, aún antes de que sea realmente cometido. El Eterno previó el pecado del becerro de oro. Él, por consiguiente, proyectó por anticipado la idea de construir un santuario. Pecando, los hijos de Israel forzaron a la presencia divina a retirarse a los cielos. Por medio del santuario, sin embargo, la presencia divina retornaría a la tierra. Cuando Moshe escuchó las palabras del Eterno, que ellos hagan para mí un santuario, para que yo more en su medio, él se desconcertó. Y aquí tenemos las palabras de Moisés al respecto. ¿Cómo puedes tú, cuya gloria llena el cielo y la tierra, residir en una humilde morada,
que nosotros erigimos para ti, él preguntó. El Eterno respondió, yo ni siquiera necesito el Mishkan entero como un lugar de residencia. De hecho, confinaré mi presencia a la limitada área de un amá, es decir, de un codo, aproximadamente un área de 50 por 50 centímetros, el lugar entre las varas de el arca. La presencia divina descansaba sobre la porción más santa del Mishkan, que era el Aarón, es decir, precisamente el arca de la alianza. El Eterno, en su gran amor por el pueblo de Israel, restringió su presencia al santuario, como un padre que desea morar junto con sus hijos. Ay, la disculpan. Bueno, entonces aquí vamos de nuevo al inicio, ¿no? Entonces decimos, bueno, básicamente tenemos aquí la constancia, precisamente de la, ¿cómo podríamos decirlo? ¿No? De la obstinación con la cual Moisés defendía a los hebreos, ¿no? Entonces podemos ver de que, a pesar de que el capítulo es bastante duro, cuando uno lee el pecado del becerro de oro, a pesar de que Moisés se encuentra iracundo, a pesar de lo decepcionado o pues justificadamente enojado que puede estar, en verdad Moisés no solicita la destrucción del pueblo. Lo que hace Moisés en cuanto se da cuenta de lo que está ocurriendo es romper las tablas de los 10 mandamientos, ¿no? Por así decirlo, como una manera de romper el contrato, ¿no? Cuyo incumplimiento inmediatamente hubiera obligado a sí, a los israelitas a sufrir un castigo. Entonces, si bien hubo una amarga consecuencia, entonces hubo truenos, un temblor, algunos murieron, también los levitas castigaron aparte de aquellos que veneraron al becerro de oro. Podríamos decir que en verdad digamos el castigo no fue tan grande ni tan grave como para mermar ostensiblemente la población hebrea. Pero sobre todo, lo que decimos, vamos a encontrar este rasgo, ¿no? El contrato matrimonial, porque así ¿cómo podríamos decirlo? Lo denominan, ¿no? Muchos de los antiguos intérpretes. Entonces, el código legal que debía regir al pueblo todavía no entraba en funcionamiento, ¿no? Todavía no había sido emitido, todavía no había sido publicado y por lo tanto no obligaba 100%, ay, qué frío, a la gente a respetarlo, ¿no? Entonces, en este aspecto, el gesto de Moisés más bien ayudó al pueblo a que lo deshonró, ¿no? Entonces aquí tendríamos esto, ¿no? Moisés antepone el beneficio del pueblo a cualquier, ¿cómo podemos decir? A cualquier escrúpulo, ¿no? A cualquier otro tipo de cuidado, ¿no? Entonces, ve la manera de salvar al pueblo de algo peor. Y en este aspecto, podríamos decirlo, ¿no? Moisés va a cargar con parte de ese pecado precisamente al haber solapado al pueblo, ¿no? Al haber implementado un estratagema de ese tipo, precisamente para que Dios, no, por así decirlo, no se lo tomara tan en serio y posteriormente los pudiera perdonar. Y una vez que Dios ha dado su beneplácito, está bien, los perdono, no hay más problema. Moshe, para salir perfectamente de dudas, reafirma, pero ¿cuál será la señal? Precisamente de que ya los has perdonado, de que ya no hay que temer de ningún otro tipo de represalia, ¿no? Y entonces Dios en este aspecto dice, ¿no? Construye el santuario, construye el santuario a través del cual yo moraré en medio de ellos.
Entonces el testimonio es precisamente en este aspecto que Dios mora en medio del pueblo. Entonces el Mishkan en sí, es decir, el santuario, no es, de nuevo, no es más que la señal visible de la manifestación de Dios en medio del pueblo. Y en este aspecto, esa manifestación no solamente sirve para que el pueblo vea el santuario y se sienta seguro, sino para que el resto de los pueblos, el resto de las naciones, ¿no? Y estamos hablando, ¿no?, ya de una época en que diversos pueblos están conociendo los usos, las tradiciones judías y precisamente están haciendo preguntas sobre el texto, les quede bien claro que Dios ha perdonado a su pueblo. Entonces, ya estamos hablando que el Midrash está escrito en una época con los griegos, con los romanos y con los cristianos, en los cuales la gente vio el relato precisamente del becerro de oro e hizo la misma pregunta que mucha gente hace, ¿no? Entonces, si Dios es tan severo, si Dios es tan celoso de su honor y de su poder, ¿por qué no los castigó de una vez y se deshizo de ellos? Entonces decíamos, entonces está no solamente la prueba de que los perdonó, ¿no?, sino que también el relato mismo ofrece la prueba de que permaneció con ellos posteriormente. Entonces ahí, bueno, lo que podemos arguir de la primera parte, ¿no? En la segunda parte de esta parábola nos encontramos, que también la habíamos comentado anteriormente, ¿no?, la idea de la inversión del relato a presentar primero las instrucciones de la construcción del tabernáculo y posteriormente el relato del becerro de oro. Y es aquí donde encontramos adicionalmente otra enseñanza, ¿no? Esta idea, entonces así literalmente dice, ¿no? El Eterno prepara el antídoto para un pecado aún antes de que sea realmente cometido. Entonces también aquí es donde encontramos una, ¿cómo podríamos decirlo, no? Otra enseñanza de piedad, de paciencia. Entonces, Dios ya sabe que que los seres humanos son difíciles, son tercos, y que en algún momento, sea por descuido, o sea premeditadamente, los seres humanos se van a equivocar, ¿no? Pero también, digamos, aquí hay un aspecto importantísimo, ¿no? A pesar de esa tendencia humana, Dios está dispuesto a perdonar. E incluso en este aspecto dota a la gente de los medios para obtener ese perdón. Entonces, en este aspecto, podríamos decirlo, no solamente el Mishkan, no solamente el santuario y los sacrificios, sino que, por así decirlo, Dios ya tiene la intención de perdonar antes de que sea transgredida su enseñanza, ¿no? Entonces, aquí es donde vemos primero, ¿no?, una de las muestras de el gran amor de Dios por sus criaturas, que eso también es algo que va a hacer posteriormente mucho énfasis la tradición, y también lo comentábamos, ¿no?, la idea de que no solamente los sacrificios, sino que precisamente el arrepentimiento, la capacidad del ser humano de reconocer lo que ha hecho, sí, de reconocer su pecado y de confesarlo, incluso antes de que sea necesario ofrecer un sacrificio, ya dota al hombre de una capacidad de superarse moralmente. Entonces podríamos decirlo así, el escrúpulo ya está, ¿no? Y si la gente es lo suficientemente sensible, sabe que, digamos, está haciendo un mal, y ya está como que de cierta manera arrepintiéndose, ¿no? Ya tiene un cierto escrúpulo, sabe que algo está haciendo mal y le viene el remordimiento, ¿no? Entonces ya ahí sería precisamente, quizá, bueno, y de nuevo, ¿no?, incluso aunque de todas maneras lo haga, es donde la persona encontraría el medio posteriormente para retornar a Dios, ¿no? Ese, pues así como que uno no está muy contento del todo, ¿no?, de haber tomado ese dinero, de haber robado, de haber dicho eso, etcétera. Iba a ser precisamente ese pequeño escrúpulo que sigue por sobre las acciones, lo que posibilita que el ser humano vuelva
a encontrar a Dios, ¿no? Y en este aspecto podríamos decirlo así, es precisamente en ese momento que Dios, es decir, que la presencia de Dios retorna en medio del pueblo, y podríamos decirlo también así metafóricamente, en medio de la vida del propio pecador. Y bueno, en este aspecto, ¿no? También, bueno, por último tenemos esta idea, ¿no? Dios, a pesar de que llene el universo, no necesita un espacio más pequeño que un codo, que es el área cuadrada, bueno, es la medida, ¿no? Precisamente desde el codo hasta la punta de los dedos, ¿no? Entonces, la superficie, la tapa del Aarón, la tapa del Arca de la Alianza, precisamente el lugar en el que se encontraban los querubines, medía un codo por un codo de ancho, ¿no? Entonces, metafóricamente, Dios se encuentra constreñido en ese lugar. La idea de esto es que el poder más grande del universo, la manifestación más perfecta de la creación, solamente necesita un espacio muy pequeño, muy delimitado, para poder vivir en medio de su pueblo, en medio de su gente, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no? Aquí la enseñanza, fuera de esos grandes santuarios, fuera de esos grandes cultos, esas grandes manifestaciones, podríamos decirlo, ¿no? Incluso esas fiestas con innumerables sacrificios. En verdad, lo que Dios necesita en este mundo, para poder presentarse frente a los hombres, es de lo más pequeño, no lo más reducido. A Dios, pero también para dejar claro que Dios siempre está presente. Que no tiene que ver con el espacio, no tiene que ver contigo, no tiene que ver, como dice mucha gente, ¿no? Que no siente que Dios esté cerca de ella, que Dios la quiera, que Dios la ame, sino que precisamente, porque, por así decirlo, ¿no? Él se puede acomodar en todos los lugares, en todas las circunstancias, más bien la persona no debería dudar, de que Dios la acompaña, ¿no? Y es por eso precisamente que puede retornar a Él, es decir, que puede regresar de sus errores, y volver a encontrarse con la divinidad. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, comentario? No, Abraham, nada más queda muy claro que pues finalmente el tabernáculo o el templo, pues es un lugar de encuentro con Dios, ¿no? Se hace un tabernáculo o sea el templo. Y así lo describe Moisés, ¿no? Y Ajá, Salomón. exactamente. Y, y cómo desde entonces él es muy benevolente. Castiga, bueno, en este caso Moisés, ¿no? Cómo antepone para que no destruya a su pueblo y para que Ah, pueda otorgarle el perdón. y aquí también tendríamos una lección para los líderes, ¿no? Que precisamente tienen que estar pues dispuestos a todos, ¿no? Por defender a la gente que les ha sido encargada, ¿no? Entonces todo lo contrario, ¿no? Que muchos políticos, ¿no? Que están viendo cómo le sacan a la gente. Aquí es todo lo contrario, ¿no? El político, o como se decía antiguamente, ¿no? El capitán es el último en abandonar el barco, ¿no? Y en este caso, pues, Así un es, buen líder, siempre va a estar primero la gente, ¿no? Y posteriormente viendo por sus intereses. sí, así es. Ujú. Entonces aquí, bueno, vamos a la recta final. Como comentamos, pues tengo clase después de esto. Entonces, para ir cerrando el día de hoy con nuestra segunda serie de Midrashim, y en este aspecto dedicado precisamente a explicar el significado simbólico, de las criaturas que eran ofrecidas en el altar del desierto, ¿no? Que precisamente el libro del Levítico desde esta parte se dedica a describir. Entonces, al respecto, sobre los animales domésticos, tenemos bueno, también este relato del Midrash. Entonces, bueno, se comenta, ¿no? El Eterno dijo, existen 10 animales kosher,
3 de ellos son domésticos y 7 son salvajes. Como no quería imponer en ustedes la ardua tarea de cazar a estas bestias en las montañas y en los campos, declaré que los 7 animales salvajes no eran aptos para sacrificios. Solo 3 animales son kosher como ofrendas. Estos animales se crían en sus establos. De estas 3 familias de animales pueden ser ofrecidos el toro, el carnero y la cabra. Estas 3 especies aluden a méritos de nuestros antepasados. El toro alude al mérito de Abraham de correr a buscar toros para poder atender bien a sus invitados. El carnero es recordativo de Isaac, en cuyo lugar un carnero fue sacrificado. La cabra simboliza al tercero de nuestros antepasados, Jacob, quien fue instruido por su madre Rivka. Toma 2 cabras buenas y jóvenes del rebaño y tráelas a tu padre. Dijo el Todopoderoso, son verdaderamente buenas, no solo para ti, sino también para tus descendientes. A través de cabras jóvenes sus pecados se purgarán. Es interesante notar que los animales que pueden ofrecerse están siempre perseguidos por otros. El toro es acosado por el león, el carnero por el lobo y la cabra es atacada por el puma. El Todopoderoso determinó que estos animales eran kasher para que les sean ofrecidos y para enseñarlos que Él siempre está al lado de la víctima y no del atacante. Entonces regresamos a la primera parte del relato. Entonces primero, ¿no? Tenemos una diferencia. Bueno, primero tenemos la categoría, ¿no? Los animales kasher o kosher, que son precisamente los animales aptos para el consumo humano. Entonces podríamos decirlo así, ¿no? De nuevo, ¿no? Dios ha sido creado, no mejor dicho, el hombre ha sido creado, imagen y semejanza de Dios. Y en este aspecto, pues aquello de lo que se alimenta a Dios, es aquello también de lo que puede alimentarse el hombre, ¿no? Entonces, los animales kosher, son precisamente los animales aptos para el consumo, que no solamente, de nuevo, son aptos para el consumo humano, sino también para su uso en el santuario, ¿no? Entonces, en este aspecto, por así decirlo, sobre todo el altar, está consumiendo, y nosotros usamos la misma palabra también en español, está comiéndose los sacrificios, ¿no? Entonces, porque consumir es sinónimo de comer, solamente que no siempre nos detenemos en esa, ¿cómo diríamos? En ese sinónimo, ¿no? No siempre entendemos desde desde esa perspectiva las palabras. Ahora bien, ¿no? Nos comenta que aunque en cierto momento, bueno, en ciertos relatos de la Torah, entendemos que sí se llegaron a ofrecer animales salvajes, sobre todo rumiantes, como sacrificio a Dios. Sobre todo desde que se instituye el santuario, desde que se instituye el Mishkan, solamente se van a aceptar, ¿no? Animales domésticos como tales, ¿no? Y entonces vamos a encontrarnos, bueno, y aquí incluyo, no solamente animales de ganado, sino también aves de cría. Entonces son varios los animales que se pueden ofrecer. Entonces aquí tenemos el toro, la vaca, el becerro, bueno, la cabra, es decir, el macho cabrio, y también bueno, la cabra, es decir, la hembra, el cordero y el carnero. Entonces todos estos animales son propios, bueno, pueden ser ofrecidos en sacrificio, y adicionalmente también las palomas, y las tórtolas. De nuevo, entonces las palomas que desde la antigüedad, aunque hoy en día ya no tienen mucha fama, eran criadas por su carne y sobre todo en la región de Israel para los sacrificios, y las tórtolas, que igualmente como posteriormente los pollos, también eran criados, pues sí, eran criados, para aprovechar su carne, ¿no? Entonces estos animales, ¿cómo podríamos decirlo? Todos estos animales son animales de granja, son animales que están disponibles, podríamos decirlo así,
ampliamente disponibles para los granjeros y de los cuales pueden tomar sin problemas, precisamente para llevarlos tanto primero al santuario como posteriormente al templo de Jerusalén, ¿no? Y como dice el relato, ¿no? Para que la gente no se meta en problemas, ¿no? Para que no se canse. Entonces, en este aspecto, ya bastante trabajo era haber criado a los animales, como en este caso, por ejemplo, cuando se establece la cacería, todavía meterse en el peligro de ir al bosque, ir a la selva, a los desiertos, ¿no? Exponerse con depredadores, ¿no? También luchar contra animales salvajes. No, no, no. En este aspecto, Dios mismo, por así decirlo, decide porque el hombre le lleve lo que está más disponible para él. Aunque sí había condiciones, ¿no? Que en este aspecto hay una serie de reglas que descalifican, sobre todo por enfermedad o por signos de pronta muerte, a los animales a ser sacrificados. Esto con el objetivo de asegurar al máximo la calidad, podríamos decirlo, la salud y también la fuerza de los animales que iban a ser ofrecidos, ¿no? Entonces, quiero ofrecer, pero al mismo tiempo ofrecer de lo mejor, ¿no? Y también decimos adicionalmente, estos animales, el toro, el carnero, la cabra, también aluden a la historia del propio pueblo judío, ¿no? En este aspecto, representando precisamente a sus patriarcas, ¿no? Entonces, en este aspecto, en el relato, ¿no? En que Dios, mejor dicho, Abraham, recibe de parte de 3 ángeles el aviso de que va a tener un hijo, que va a ser Isaac. Precisamente cuando llegan los mensajeros a dejarle esa noticia, ¿cómo podríamos decirlo? Lo que resalta especialmente de Abraham es que en lugar de pues, simplemente ofrecerles, ¿no? Los menores platos, ¿no? Lo más fácil que tuviera disponible, sacrifica 3 animales, para preparar un guisado de lengua, y con eso honrar a sus invitados, ¿no? Entonces, en aquella época, bueno, esto de nuevo es parte de un midrash. Se consideraba a la lengua, bueno, a la lengua con mostaza, uno de los mejores platillos que se pudiera ofrecer a una persona, pero también en este aspecto, también, bueno, cabría hacer ¿cómo podemos decirlo? Ver la relevancia del texto, ¿no? La lengua es, digamos, por así decirlo, como una de las obras, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Entonces normalmente se come el tuétano, se come la carne, se come las menudencias, ¿no? Y en este aspecto sí, la lengua puede ser valiosa, pero podríamos decirlo es de los restos, ¿no? Entonces es precisamente, o mejor dicho, es una parte muy pequeña del cuerpo, y entonces precisamente, bueno, hay que sacrificar un animal completo para obtener esa parte, ¿no? Entonces es esa idea, ¿no? De lo que tuvo que sacrificar Abraham para honrar a sus invitados. Entonces es el ejemplo mismo de la hospitalidad. Segundo, precisamente va a ser sacrificado un carnero en lugar de Isaac. Entonces en este aspecto Isaac no estaba completamente dispuesto a ser sacrificado. Entonces, por un lado, ¿no? En los sacrificios del templo, posteriormente, en los sacrificios del pecado, es el animal, el ofrecido en lugar del ser humano, ¿no? Y en este aspecto, esto es al revés. Iba a ser Isaac el ofrecido en lugar del carnero. Para dar a entender, ¿no? Bueno, al fin y al cabo el carnero fue sacrificado, ¿no? Pero es para dar a entender, ¿no? La capacidad de honor, la capacidad se me va la palabra, de entrega, ¿no? Que tenía Isaac y que también, bueno, pues por eso fue elegido como uno de los patriarcas prototípicos. Y por último, comentábamos, ¿no? La idea del cabrito de expiación, ¿no? Esta idea de que, bueno, sobre todo la cabra va a estar siempre en lugar de los pecados de la gente. Entonces lo vemos aludido aquí
pero también conectado de nuevo con con un capítulo de la historia del pueblo judío, ¿no? Cuando Jacob sacrifica 2 cabras para ofrecérselas a su padre y de esa manera obtener su bendición, ¿no? Entonces hay cosas muy, muy importantes, ¿no? En este aspecto, la bendición del Padre, que son lo suficientemente honrosas, lo suficientemente importantes, como para que uno engañe para obtenerlas, ¿no? Entonces, en este aspecto tenemos que existen engaños positivos, ¿no? Y precisamente es un engaño positivo el que viene a sustituir, el que viene a corregir el engaño negativo que representa el pecado, ¿no? En el sentido de que y esto harán énfasis mucho los maestros posteriores, de que sobre todo cuando uno peca, en verdad lo hace siempre desde la perspectiva de que está engañando a Dios, ¿no? Sobre todo en el sentido de que se supone que Dios no te ve o que tú crees que no te está viendo, ¿no? Entonces, en este aspecto es precisamente, bueno, es equivalente a un engaño, ¿no? Y es ahí donde entendemos, ¿no?, la conexión simbólica entre los cabritos y el pecado. Ya por último, esta idea, ¿no? Dios está siempre del lado de la víctima, no de los malvados, ¿no? Del lado de la víctima y no del lado de los depredadores. Entonces Dios está aceptando, ¿no?, que estos animales sean ofrecidos en sacrificio, que sean honrados elevándolos en el altar, ¿no? Porque sobre todo es esa la idea. Lo que se ofrece en sacrificio es llevado a un nuevo nivel, material, ¿no?, al convertirse en algo especialmente dedicado, en un regalo para Dios. Y también espiritual, en el sentido de que su vida y su cuerpo se elevan hacia el cielo. Entonces ya no son los animales inconscientes, podríamos decirlo hasta cierto torpes, que conocemos del ganado, ¿no?, sino que son almas que se están, digamos, elevando hacia lo divino, ¿no? Entonces, en este aspecto son, como podríamos decirlo, llevadas a una nueva escala, ¿no? Entonces, en la cual también lo humano se integra con ellos, ¿no? Porque es el humano el que los consagra, ¿ah? Y también es Dios, ¿no?, el que los termina aceptando. Entonces, diríamos aquí, es en verdad una honra, ¿no?, que los animales sean ofrecidos a Dios en el santuario del desierto y posteriormente en el templo de Jerusalén. Entonces aquí llegamos el día de hoy. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Nada más que todo está perfectamente enlazado y justificado, ¿eh? Se queda uno sorprendido. La verdad es que a mí Levítico se me hacía aburrido y no le entendía en algunos momentos de lectura. Sí, sobre todo lo que decíamos, ¿no? Porque es esta cuestión de describir los sacrificios, los procedimientos, las fiestas. Es más bien un manual, un manual de cuestiones Sí, sacerdotales. Y pues por lo mismo no puede ser muy árido, ¿no? No hay esos giros dramáticos, ¿no?, como del Éxodo, no hay esos relatos entretenidos del Génesis, ¿no? Es pues un libro legal, no igual que el Números, y es aquí donde sobre todo, ¿no?, a través de la interpretación simbólica vamos saliendo de dudas, ¿no?, sobre qué significa sí, cada aspecto que nos ofrece el texto. sí, todo bien justificado, documentado. Bastante